que te puede enseñar un pianista o un piano de stand-up. Igual no escribir chistes, pero más de lo que parece. Vamos para allá. Y este vídeo viene a raíz de otro sobre comunicación de Bing Yang, que es un estadounidense de origen oriental que lleva formaciones, lleva un canal de YouTube maravilloso sobre, repito, oratoria, comunicación y demás. Y este vídeo me llamó mucho la atención porque coincide y además creo que propone una solución y un trabajo a realizar con uno de los fallos que tenemos muchos cómicos, que igual pues por ser más amateurs o porque lo combinamos con otros trabajos, otras situaciones en las cuales no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle al texto, para trabajarlo, para ensayarlo, porque igual actuamos un día y luego no volvemos a actuar en 2-3 semanas, un mes, como sucede en gente que estamos en este mismo grupo, pues nos falla un poquillo, ¿no? Luego cuando lo vemos en escena y luego, pues, por ejemplo, si nos grabamos en vídeo, en una jam, en un open, en una actuación y repasamos el vídeo, aparece como una especie de monotonía, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de tonos, que se repite durante todo el set, sean 10 minutos, sean 15, imaginaos si nos vamos a 1 hora o 1 hora y cuarto. Y que además, y yo esto sí que lo estoy viendo de una manera común, cuando vemos los vídeos, cuando vemos nuestras grabaciones, nos fijamos mucho en el texto y en corregir chistes, seguramente porque a muchos nos gusta escribir, como puede ser mi caso, pero no luego en corregir estas cosas. Y esto incluso lo digo de una manera propia. Crear este vídeo o empezar por este viene porque viendo un vídeo de mi grabación o la grabación de mi set, por decirlo de alguna manera, la semana pasada, a los que sois de Mallorca en el Café Tres Bandas, veo que los chistes funcionan, entran, muchos serán probados, pero que lo que me ha dejado un tema y de no irme del todo contento precisamente es que repito como muchas estructuras, ¿no? Pues no solo en mi vídeo, en muchos, pues igual hay como ese tono apagado de queja, un poco como el más característico de chistes de Eugenio de hace 40 años o 50 en este caso incluso, que igual incluso el propio Eugenio con ese tono nasal grave tan característico, a todo lo contrario, iba cambiando muchas veces de tonos en ciertas cosas, y el tono medio agudo, un poco de sarcasmo, también pues si a alguno le gusta Bill Burr, quería por ahí. Y repito, yo lo que quiero es ver cómo podemos trabajar con una escala, cómo no podemos ceñirnos solo a escribir y rematar chistes, sino una de las herramientas, y por supuesto habríamos esta parte pues de entonación, incluso de oratoria, de herramientas más allá de la escritura de gags. Ahora que hemos planteado el problema, pues vamos a ir con la solución. ¿Cuál es el planteamiento? Pues en este caso, sobre el vídeo que he tomado de Bing Yang, se habla de tomar como ejemplo un piano. Y como vemos, un piano tiene 88 teclas. El piano, el profesional, ¿vale? El de cola, o aunque sea de pared, pues el oficial. No es un teclado Casio, no me refiero a un teclado de este caso, que incluso algunos tienen 88 teclas también. Bien, en lo que hace referencia, y me parece muy acertado, es que igual un pianista, cuando toca, cuando instrumentaliza, cuando interpreta algo, obviamente se centra principalmente en una zona que sea cómoda, que vaya de acorde con la canción. Vamos a tener unas voces, unos tonos, dependiendo del cómico, pues de su edad, de su género, de si se fuma 3 paquetes de educador diarios, que pueden ser más graves o más agudos. Esto obviamente va a estar ahí, y no decimos que todo el rato tengan que ser como escalas para arriba y para abajo de voz. Veremos algunos que incluso se puede hacer hasta desagradable, chillón. Yo me viene a la cabeza Michelle Wolf, que seguramente es bastante conocida y pasa épocas del año en Barcelona, más de uno conoce. Myanmar is one of the least developed countries in Asia. It's had a female leader who's been overthrown by the military twice. Que siempre tiene un tono como excesivamente agudo en los remates, que incluso como que chirría un poco, tiene un poco el pitido. Pero claro, también pasa una cosa, no somos Michelle Wolf. Tal vez esto a cierta parte del público se le pueda hacer pesado,
se le puede hacer incluso desagradable, pero claro, luego esta chica tiene muchas otras habilidades bastante buenas que tal vez compensan e incluso mejoran, o incluso en ciertas partes del texto, cuando desarrolla una premisa, intenta bajar el tono, intenta hablar de una manera un poco más aguda, lo trabaja. Entonces, lo dicho, vamos a ver de esas 88 notas, esos 88 tonos, en cuáles nos encontramos más cómodos, que esto sí que por supuesto vamos a utilizar más, pero vamos a ir trabajando cosas más agudas, voces, vamos a crear personajes, vamos a hablar en ciertas situaciones e incluso vamos a hablar un poco más arriba, de una manera un poco más aguda, o incluso cuando hagamos personajes, para luego volver a un tono que podría ser, pues vamos a decir, como más habitual, ¿no? El que lleve la tónica y que tampoco agote. Tampoco agote si lo alternamos con los otros, porque lo dicho, muchas veces incluso vemos en nuestros que se nos hacen largos a nosotros mismos. Aunque está claro que también es porque no sabemos los chistes, ¿no? Vamos a seguir con esto. Vamos a plantear una serie de ejercicios en los cuales vamos a revisar y vamos a, no sé si la palabra sería corregir, pero trabajar e implementar estos cambios de tono. Incluso, si te atreves, también puedes integrar silencios o cambios de velocidad, aunque prefiero trabajarlo en vídeos aparte, sobre todo para no saturar de información y centrarnos, que igual es un poco más aburrido, lo queremos hacer todo de una, pero yo creo que es mejor ir parte por parte. Primero, me he apuntado aquí unos cuantos, hacer un escáner, un análisis. No pienses en chistes, no pienses en remates, ni en líneas siquiera. Coge ese set, intenta que no sea de una hora, porque si no es una paliza. Coge esos 10, 12, 15 minutos y hazlo incluso a la antigua, papel y boli. Yo creo que será mejor. Busca sobre una línea horizontal de lo que es tu tono medio, cuántas veces vas por arriba de manera más aguda, incluso resaltando algo, incluso hablando de un personaje, o cuando vas un poco más abajo. Si ves que el tono es prácticamente de un psicópata y en el cual apenas hay alteraciones claras, no me vale si te vas un tonito arriba, un tonito abajo, porque al final igual eso es porque te está apretando un poco más un calcetín, ¿vale? Lo vas marcando por ahí y ves si estás en un tono que va variando, directamente estás en un loop constante. Segunda fase del trabajo. Yo he apuntado 4 elementos, 4 tonalidades, te las voy a copiar y pegar en el texto para que las puedas ver abajo. Tampoco me estoy montando aquí un prompter, lo tengo al lado, yo creo que tampoco hace falta mucho disimular con esto, para poderlas trabajar y para que cojas tu texto, ese fragmento. Yo no haría nunca más, repito, de 10, 12, 15 minutos, incluso más cortos, si quieres coger 1 minuto, 2, 3, incluso con un vídeo de redes sociales, hazlo. Y yo he puesto 4 tonalidades sobre los setups, las premisas, los desarrollos, que ahí vas a trabajar con tu tono medio, con tu tono normal, con tu tono, vamos a decir, natural, en el cual te encuentras más cómodo. Y luego 3 elementos, para no poner muchos más, en el cual vas a intentar destacar, vas a intentar cómo hacer esos cambios que hemos comentado en el corte anterior, que efectivamente le he dado con el dedo ahí en el botón. Bien, primero, detalles absurdos. Cuando veas algo, por ejemplo, una incongruencia, algo que te genere sorpresa, incredulidad, incluso asco, ¿no? Todo eso que te genera una de las emociones básicas, en esta línea, yo creo que lo que tienes que hacer es como llevarlo arriba, llevarlo a un tono que, aunque no lo tengas que forzar, no hace falta hacerlo así, pues que sea claramente más agudo y lo remarques y lo dejes ahí arriba, ¿no? Bien. Tenemos 2. El tercero, una confesión, un secreto, un detalle que igual busca cierta complicidad. Tendrás que reconocer y tendrás que ir abajo para decir que hay muchas veces que ciertas cosas tampoco las puedes contar demasiado en público, ¿no? Y tampoco hace falta ser doblador, porque yo tengo una voz un poco bastante de M puntos suspensivos, ¿no? Pero te lo llevas abajo cuando quieras contar algo y luego ya puedes volver al tono normal, o el último, a la hora de hacer un remate, generar un contraste, generar un cambio, porque incluso, y esto lo hablamos mucho, el público a veces no sabe de escribir remates, no sabe de estructuras, porque le da igual, pero sí de energías. Y seguramente, si tú identificas estos cambios de premisa, de remate, que a mí no me gusta, de setup punchline me gusta más, con un cambio de tono, la gente se va a dar cuenta.
mucho más rápido. La gente lo va a ver, lo va a interpretar e incluso muchas veces, si buscamos risas como auténticos desesperados, el propio cambio de tono, a no ser que tú tengas un personaje muy concreto de deadpan, etcétera, que no es nada fácil, lo va a identificar y se va a dar cuenta, y tal vez incluso por automatismo te va a generar más risa o va a dar, vamos a decir, reacciones más marcadas y mejores para lo que estamos buscando, porque al final aquí esto lo hacemos por ego, por dinero también, pero por ego. Un último ejercicio, y vas a trabajar sobre un texto corto, puede ser el del vídeo si lo tienes transcrito. Hoy en día por herramientas de inteligencia artificial pues lo puedes encontrar o lo puedes transcribir, aunque seguramente lo tienes en Word. Mientras me van sonando aquí notificaciones, no es gente que se inscribe, vamos a hacer ese texto y lo vamos a interpretar con 3 energías diferentes. Quédate con la grabación normal. La primera va a ser en tono, susurro y todo grave, como si tú estuvieses en una biblioteca y contases algo casi como si fuese un secreto. Aguanta todo el texto, aguanta todo lo que puedas ahí. Es un ejercicio, no estamos diciendo que en escena lo hagas así. ¿Vale? Es un ejercicio, ¿vale? Un ejemplo para trabajar ciertas cosas. Y luego otra te vas al caos de la energía. Y algo que es súper loco, aunque estés contando que igual has hecho una analítica, pero tienes que ir como con la energía muy alta explicando y cambiándolo, llevándolo un poco más arriba. Tienes 1, tienes 2. Y el vídeo original, que aunque no lo hayas hecho, sería el tercero. Bien, ¿cuál sería el cuarto? El cierre. Vuelves a ese texto, vuelves a ese primer vídeo, y de las cosas que te convencen, de las cosas que igual te han gustado, te han llamado más y creas que valgan la pena, ya lo trabajas ahí y te quedas con esa primera versión y con esa cuarta y compruebas si pues realmente pues esto te está sirviendo para algo, te está llevando para encontrarte más a gusto, para no perder al público, que es de esas cosas tan importantes muchas veces, casi más que los remates en sí, y trabajar de una manera mejor. No me quería ir a más de 10 minutos por vídeo, yo creo que estoy llegando al límite, por lo tanto, lo dicho, deja tus comentarios, lo que te parece, haz tus pruebas, mándalas a las partes de feedback, que tenemos ese apartado, lo dejas en el chat, lo vamos colocando y lo vamos comentando entre todos. Ahí es una manera, repito, de trabajar más allá que pues leyendo un libro, leyendo un manual o haciendo un taller un día suelto, acumulando horas de cosas que luego a los 2 días, a mí el primero y muchas veces soy el que los imparte, se nos ha olvidado. Muchas gracias. Un saludo.